106.5. Bueno, señores, hablemos de una operación distinta a la nueva de ayer, a la operación Seguir Trancando. Medusa. Vamos a hablar de otra operación. Julio, pero no es Medusa que se llama. Esta no es Seguir Trancando, esta es la operación Kepirrameado. Vamos a hablar de la Julio operación le tiene su nombre cada uno. Kepirrameado, Kepirrameado. que es la operación contra el general Adán Cáceres y otros oficiales y una abogada y ministra evangélica. Entonces está con nosotros Robert Jiménez. Él es abogado de Romer Jiménez es abogado del general Adán Cáceres, forma parte de la barra de abogados del general Adán Cáceres. Entonces quisiéramos saber hasta ahora cuál es la situación del general Cáceres. Él solicitó ya una revisión de la medida de coerción. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es la situación? Sí, muchísimas gracias, Julio, y muchas gracias a todos, a Eury, Oli, José, disculpen. Lenchi Vargas, sí. Que tú eres nuevo, Lenchi, pero también sigo tus comentarios. Bueno, Lenchi no es tan nuevo, ¿no? ¿Cuántos con años ustedes tiene yo creo que sí. Ahí va Julio por el otro lado. Lenchi es más viejo que yo. Sabina dice, las amarguras no son amargas cuando las canta Chabela Vargas. Sí. Y las escribe un tal José Alfredo Jiménez. Sí. Y disculpen el atrevimiento, pero para introducir, decirles que ustedes lucen todavía mejor en persona que a través de la televisión y de la radio. Bueno, de la radio ya se está ganando unos puntos. Se está ganando unos puntos el doctor. No, está diciendo la verdad. Gracias. Por eso. Adelante. Sí, Julio, mira, digamos, aunque para los términos que interesan a la población es básicamente lo mismo, que más que una revisión de lo que se trata es de el recurso de apelación que interpusimos en contra de la decisión que ordenó el encierro del señor Adán Cáceres, nuestro cliente, por espacio de 1 año y medio. Digo encierro porque eso es lo que es, un encierro. Y es tan encierro que le decía a Eury hace un momento, antes de iniciar o de entrar al aire, que nuestro cliente apenas puede ver el sol durante 1 hora al día. Digamos que... O sea, que está en extrema seguridad. Sí, es extrema seguridad. Como si fuera un delincuente. Sí, digamos que se le ha encerrado como se encierra a un criminal violento, peligroso. De hecho, una de las cosas que nosotros hemos dicho en las oportunidades que hemos tenido, y también lo hicimos ante el tribunal, es la falta de utilidad que tiene mantener encerrado a un imputado con las características de Adán Cáceres. Estamos hablando de una persona, no tiene por qué creerlo la población, que sea incapaz de cometer actos de violencia, pero tiene una historia, y eso es una historia que se le exhibió al tribunal a través de pruebas. Estamos hablando, por ejemplo, de que en la hoja de vida militar de Adán Cáceres no existe una sola amonestación siquiera. Estamos hablando de un individuo, y yo sé que esto no es una prueba de su inocencia, pero sí es una prueba de su conducta, su comportamiento en términos prácticos, que durante los 4 años que estuvo en la Academia Militar Batalla de las Carreras, en cada uno de esos años, él fue el estudiante de honor, el estudiante meritorio. De hecho, a nosotros nos pasó un hecho anecdótico interesante, y es que un amigo, abogado, también, no militar, de la rama policial, un día nos ve en un lugar público almorzando y se nos acerca y nos saluda. Hace mucho que no nos veíamos, y nos comenta de lo mucho que le ha afectado la situación de Adán Cáceres, porque él dice que en la academia policial había una especie de refrán. Cada vez que alguien hacía alguna cosa correcta, cuando sobresalía en alguna actividad, le decían, pero tú eres un Cáceres.
o tú privas en Cáceres. El punto es, señores, Pero que... yo leí en alguna, cuando se estaba produciendo todos estos allanamientos y estos apresamientos de la operación de Coral, yo leí que él, antes de ser jefe del Cuerpo de Ayudantes Militares, tuvo un vínculo con migración y fue acusado y procesado por un tema de unos chinos, ¿no? Sí. No existe procesamiento. Tú que eres un experto en ese tema. Sí, yo conozco a Cáceres hace mucho tiempo y viví ese momento. Creo que sí, ¿eh? No, lo acusaron de manera incorrecta a un general que tenía un problema con él. Incluso lo digo porque yo fui a hablar con el general y después se demostró que todo era algo que querían por el puesto que él tenía en las Américas, y él, al contrario, había enfrentado, y la historia está ahí, la Dirección de Migración lo tiene, hasta lo reconoció. O sea, la Dirección de Migración reconoció el trabajo que hizo Cáceres cuando estaba al frente al aeropuerto de las Américas. ¿Y por qué lo están imputando entonces ahora? No, yo digo con ese historial que él tiene. Bueno, yo digo en aquel... Yo también, a mí me sorprendió todo lo de Cáceres, porque lo que tú dices, yo conozco a Cáceres hace mucho tiempo. Y todo lo que hay en torno a él es un tipo súper solidario, amigo de los amigos, entregado en todo, siempre por el lado correcto. Esto a todo el mundo ha sorprendido, incluido a mí. Hasta ahora, pero esos reportajes tienen 3 años dando vueltas en todas las redes. Bueno, pero está bien, eso es lo que te digo. Vamos a seguir con el abogado. Vamos a seguir con el abogado porque ahora las pruebas están lógicamente implicando. Ahora, lo que yo digo es, cuando él me dice que está como si fuera... Recuérdense que hoy es día de Juan Bosch. Pero oye, o sea, que esté... Por lo menos hoy. Que esté en extrema seguridad. O sea, todavía ni siquiera ha llegado al juicio de fondo. Se puede escapar. Eso es lo que parece un poco como difícil para alguien como Adán Cáceres. Porque si fuera una gente que hubiera intentado irse. Pero bueno. No, de hecho nosotros también hemos intentado hacer entender a los tribunales, y bueno, lo hemos tenido también que decir ante la población, el hecho de observar, no la hoja de vida de Adán Cáceres, observemos su comportamiento durante las investigaciones, porque fíjate lo que dice José, que me parece muy interesante. Esos videos tienen 2 años, es decir, desde el momento mismo, José, en que esos videos salieron a la luz, Adán Cáceres sabía que estaba siendo objeto de escrutinio público. Digamos que no tenía la garantía o la certeza de que la Procuraduría lo estaba investigando, pero poco después... la Procuraduría nunca lo investigó, que ese fue el error. Ese fue el error. Es que el Ministerio Público del gobierno de Danilo fue el que debió investigar, porque lo manda la ley a actuar hasta por rumor público, a mandar a investigar todas esas cosas que se decían de la pastora y del señor Cáceres. Sí, José. Pero el Ministerio Público del gobierno de Danilo nunca lo investigó. Pero mira en qué enfoco. Se convirtió en un escándalo. Sí, mira dónde enfoco lo que quiero decirte. Sabía desde el principio que estaba siendo sometido a escrutinio público, pero obviamente desde el momento en que hubo un cambio de administración pública, un cambio de gobierno, desde ese momento él sabe que se inició una investigación en su contra. El señor Guido Gómez Mazara presentó una denuncia en su contra y esa denuncia se hizo pública. En el mes de febrero, la señora Rosy Guzmán fue llamada en varias ocasiones por la Procuraduría, y esas entrevistas, esos interrogatorios que fueron kilométricos, fueron todos recibieron una gran cobertura. ¿Y qué pasa? Que a pesar de esto, a pesar de tener certeza de que estaba siendo sometido a una investigación por parte de la Procuraduría especializada en persecución de la corrupción, esto no evitó que esa Procuraduría presentara un expediente que, en sus propias palabras, voy a intentar recordar los términos que utilizó, tenía pruebas que eran, según ellos, fulminantes y abrumadoras, y que el expediente estaba blindado. ¿Y qué es lo que quiero retener de esto? Que la Procuraduría pudo blindar un expediente, pudo reunir más de 20.000 páginas de documentos para formar un expediente, y nuestro cliente estaba gozando de plena libertad. Es decir, no existe ningún elemento. Que no se justifica la prisión. Exactamente. Si él, sabiendo que lo estaban investigando, nunca... intentó hacer nada para condenar. Digo, estaban hablando de algunas cosas, ¿no? Pero lo que dice Girón, que es que en medio de las investigaciones a él y a su hermano lo pusieron en una habitación y se hizo una discusión y había una pistola sobre la mesa para evitar que ellos tuvieran una línea diferente a la que tenía el equipo. Eso es lo que dice Girón, que había arma de por medio en la conversación, se sintió amenazado. No es un pico chato, pero te quiero decir es que así como tú dices que Adán Cáceres no puede hacer ninguna intervención en la investigación, Girón dice que incluso lo obligaron a firmar documentos. Vamos por parte. Entonces, con relación a lo que dice el señor Girón,
Bueno, déjenme decirle, ustedes están aquí. El testigo de la fiscalía. Sí, ustedes tienen entre ustedes también. No, el testigo de la fiscalía, no, el principal Público. acusado, porque en este caso es el tigre que más cantidad de bienes tiene, porque se negocia con los que tienen menos bienes para perseguir a los que tienen más bienes. Entonces, en este caso hubo una negociación con el que más bienes tiene, porque ahí el interés no era el que había sustraído más bienes, el que había supuestamente robado más, sino el que tenía la mayor jerarquía política. Porque en el caso de si él en pone el- los en el- bienes a la vista, lo que política debe, ahí, el Ministerio Público con la negocia con condición él, de pero no- militar le da una jerarquía política, claro. Entonces, la principal figura la es un principal subalterno. figura política en términos políticos ahí es el general Cáceres. Entonces, la principal figura en este proceso sería el subalterno empleado en la cadena de mando. No sé, pero lo extraño es porque siempre se negocia con el que tiene menos participación en un hecho criminal para que los que tienen mayor participación entonces atraparlo. En este caso se negoció con el que tiene la mayor cantidad de bienes. de bienes registrados. Porque no significa Que le dejan no- todos sus bienes tranquilos y en libertad quedar con todo. para No, que no, no él... se queda con No, todo, no, él se quedó con todo. También. Pero bueno, adelante. No, no se va a quedar con todo. Adelante, No. adelante. No, miren, vamos a ver, con respecto de las declaraciones de Girón, yo quiero viene sobre el apuntarles resultado algo, de que quizás actividad ustedes lo ilícita. recuerden, o si se los digo ahora lo recordarán. Ustedes dos tienen entre ustedes a una de las personas que supuestamente amenazó a Girón. De hecho, hay una estrategia comunicativa del Ministerio ¿Tú estabas Público. en la reunión? No, yo no había visto a Girón hasta ok. el momento en que se presentó. Bueno, esto está de que ustedes me lo crean, pero Sí, no sí, claro, conocía a Girón claro. hasta el momento en que se presentó. No hay por qué Pero dudar. Girón advirtió que no solo responsabilizaba a Adán Cáceres de lo que le sucediera, sino también a sus abogados. De modo que yo, de hecho, siendo acusado por el propio Girón, digamos que no tengo mucha propiedad o mucha moral para poder referirme a esto, porque no me extrañaría que en cualquier momento entren por aquí también No, y te me puedo hacer, detengan. tiene que hacer Pero lo cierto es que las declaraciones de Girón, que nosotros estamos convencidos que fueron guiadas por el Ministerio Público, apuntan incluso a los abogados del propio Adán Cáceres. Y hay un detalle. De repente Girón, por ejemplo, hizo una salvedad o se refirió a algo que no había forma de que lo trajera a colación a menos que se le hubiera dado instrucción de que lo trajera a colación. ¿El qué? Es cuando dijo que él no creía que fuera justo que ninguna de estas personas recibieran privilegios si eran enviados a prisión preventiva, porque mencionó el hecho o la posibilidad de que fueran enviados a uno de los centros de reclusión de sus respectivas instituciones. Eso era algo que en ningún momento se había comentado, no se había dicho, y luego la procuradora Jenny Berenice, digamos que lo secundó en unas declaraciones que dio a la prensa cuando terminó esa audiencia en la que Girón dio estas declaraciones. De modo que nosotros... Pero aquí hay cosas fundamentales. Por Sí. ejemplo, aparece el general Cáceres como propietario de un proyecto inmobiliario. Entonces ahí se alega que en ese proyecto inmobiliario la licenciada, la abogada y pastora Rosy Guzmán es testaferra. Con relación a ese caso concreto de esas viviendas que se están construyendo ahí en ese proyecto, que se entiende que el proyecto es del general Cáceres y que la señora sencillamente es una prestanombre. Nosotros, buena pregunta, Julio. Nosotros aportamos al Ministerio Público y al Tribunal todas las pruebas respecto de ese punto sobre el cual tú me preguntas. En ese proyecto de 4 casas hay una casa del general Adán Cáceres. Es un hecho tan público que esa casa consta en su última declaración jurada. Esa declaración jurada fue omitida por el Ministerio Público. El Ministerio Público ha dicho, posee bienes que no tiene cómo justificar y bienes que no aparecen en su declaración jurada, y se refiere de manera específica a ese inmueble. Sin embargo, ese inmueble aparece en su última declaración jurada, pero el Ministerio Público solo presenta las primeras declaraciones juradas. Pero entonces, como son 4 casas, usted dice que hay una que aparece declarada, ¿qué pasa con las otras 3? Las otras casas
pertenecen a otras personas y los nombres de esas personas, que yo prefiero no decirlos aquí, porque ni soy representante de ellos, ni sé si esta declaración pudiera causarle algún tipo de daño, pero los nombres de estas personas los tiene el Ministerio Público, porque nosotros aportamos la documentación que delimita la propiedad de cada uno de ellos. Absolutamente no solo eso. Nosotros pero no, tampoco no, es pero no está explicando algo. No, eso es el tema. Si nosotros, tampoco lo desarrolló él, Julio, porque yo puedo desarrollar un proyecto y venderlo. Lo desarrolló y se lo vendió a la misma gente. Nosotros no solamente aportamos la información que identifica quiénes son los propietarios, señores. Nosotros también. Él no es el propietario ni nunca ha sido el propietario de ese complejo. De una sola de las casas. No del complejo completo. ¿Y quién desarrolló el complejo? El desarrollo del complejo. Porque, por ejemplo, yo digo, voy a desarrollar un complejo, le voy a vender a Lenchi uno. Vamos a aclarar esto. Aunque usted no lo explique, por razones, es cierto que el complejo pertenece a 4 generales. Sí, señor, pertenece a 4 generales y al Ministerio Público. ¿Y quién desarrolló el complejo? La señora Rosy Guzmán, a través de su empresa Único. Pero eso se le dijo al Ministerio Público. ¿Pero cómo es posible que lo desarrolló la señora Rosy a través de su empresa y entonces usted dice que pertenece a 4 generales? No, porque tú desarrollas una casa con un cliente ya que no, yo no me refiero a eso. Una cosa es que tú compres una cosa y otra cosa es que el proyecto pertenezca a ti. Son cosas distintas. No, pero es que el desarrollador es más o menos por donde va Oli. Tú desarrollas un proyecto, imagina que es un proyecto donde lo vendas. Solo que no hay por qué ocultarlo. Transparentemente podemos decir que desde el principio esa fue la idea. Ahí había una serie de cosas. Por ejemplo, se compraron varios solares. 10 solares. Okay. Eso es un tema que ha salido a relucir a la luz pública. Se compran 10 solares. Y ¿a qué precio? Bueno, esos solares, el precio aproximado fue de unos 8 millones. Pero déjame como quiero explicar el punto. Es que esos 10 solares. ¿Cuál es el salario incluso hasta de un general? No, voy a eso también. Esos 10 solares. Pero eso no tiene que ver con salario de generales. Hay muchos generales que son eso no tiene que ver con salario general porque el jefe del cuerpo de ayudante no cobra como un general. Es decir, no tiene ahora vete a averiguar cuánto el sueldo del cuerpo del que está ahí. O del ministro. Al que está ahí. Ese es otro de los sesgos. A ver si no gana más de medio millón de pesos. Pero hay un cable de Wikileaks que dice como la jugada. Pero que no es el sueldo, que no es el sueldo. Que no es el caso. Y lo sabe el Ministerio Público, ese no es el sueldo de un general. En sentido general, la persona que debe estar ahí ahora mismo debe tener un sueldo que está entre medio millón a 600,000 pesos. El que está ahí ahora mismo. El presidente, Julio. Pero debe tener el jefe del cuerpo ayudante más o menos. 300,000, algo así. Pero no eso debe ser ahí 450 600,000 debe de recibir ahí. No, entre otros beneficios. No, será de un paquete de ingresos. Debe recibir entre 450 600,000. Es correcto. Si no se lo han mejorado, que yo creo que se lo mejoró. Oye, pues ¿cómo la vaina entonces? Bueno, y nosotros, José, presentamos también al Ministerio Público, pero esto fue una información sesgada, las pruebas o los documentos oficiales que demuestran que los ingresos son aproximadamente los que plantea Julio, pero el Ministerio Público lo que le dice a la juez y a la población es, este hombre con el sueldo de un general de 45,000 pesos tiene una casa de estas dimensiones. Nosotros también presentamos al Ministerio Público y a la jueza, pudo verlo, cada uno de los ingresos que él recibió en la única cuenta que siempre ha tenido, que es una cuenta del Banco de Reservas. Y puedo decirles, y bueno, lamentablemente tenemos que ir a este tipo de información, pero ya eso la prensa lo conoce, y lo hemos dicho antes, que recibió a través de esa cuenta, digamos, entre él y su esposa, que trabajaba en el Banco Central, aproximadamente unos 60 millones de pesos en todo el tiempo que ha manejado esa cuenta. Pero estamos hablando de ingresos oficiales, de ingresos que recibió por nómina. Entonces, con todos esos argumentos. Mira, es que vuelvo al punto, José. Nosotros estamos en un proceso que tendrá posiblemente, esperemos que no, un auto de apertura a juicio, que se conocerá el fondo, y existe, y es un tema que olvidamos muy fácilmente, una presunción de inocencia, y no podemos entender que la presunción de inocencia se quede solo en el papel. Eso debe tener alguna forma de manifestarse, y una de las formas en que se manifiesta es que tú no seas tratado como culpable. Pero yo les voy a decir algo a ustedes: si ahora mismo la población
leyera un informe dado por la propia Procuraduría General de la República diciendo que la acusación en contra de Cáceres no tenía fundamento, nadie lo va a creer. Porque es que el daño que tú causas cuando destruyes la reputación de una persona no puede ser reparado con una sentencia de absolución. De verdad, no nos llamemos a engaño. Todos seguiremos creyendo que Adán Cáceres es un bandido y un mafioso, porque esa es la imagen de Adán Cáceres que a través de su estrategia comunicativa ha construido el Ministerio Público. Pero ¿qué pasa? Esperemos a destruir esa presunción de inocencia y entonces podremos decir todo lo que querramos respecto de lo que la sentencia establezca. Pero mientras tanto, lo que nosotros entendemos, y para terminar, creo que Julio quiere preguntar algo, es que la población ha sido condicionada, ha sido en este caso prejuiciada, y es imposible que la presión que se genera con una estrategia comunicativa como la que ha llevado a cabo el Ministerio Público y su departamento de propaganda no influyan en la decisión que la juez tome en un caso como este. Yo me ponía en el lugar de la jueza y pensaba, bueno, pero posiblemente hasta yo lo enviaría a la cárcel, porque es que tenemos a una población que ha sido condicionada por la estrategia mediática del Ministerio Público. Pero sigo preguntando, si tienes un expediente blindado, si tienes pruebas que son fulminantes y abrumadoras, si este hombre, salvo lo que ha dicho sin evidencia el Ministerio Público, si este hombre no ha dado ninguna muestra de intentar entorpecer la investigación al punto, señores, estamos hablando de cajas de documentos de 103 litros. El valor probatorio de eso está en entredicho. Vamos a verlo, pero lo que no está en entredicho es la cantidad de documentos. Yo tengo cajas iguales en mi oficina y estamos hablando de cajas de 103 litros. Es el volumen, ¿verdad? Lo que toma en cuenta. En este caso hablamos de cajas como de este tamaño y como de esta altura, todas llenas de documentos recolectados mientras Adán Cáceres estaba en plena libertad y tenía toda la influencia y el poder que el Ministerio Público presume que tenía. Entonces yo les pregunto, ¿gana algo la sociedad hace sentido con esto? Claro. Entiendo, o sea, era necesario encerrarlo entonces durante 18 meses, porque no solamente se destruye la reputación, ¿qué pasa con él si luego es absuelto? Recibió una condena anticipada, es por eso que la ley es muy rigurosa con el tema de la prisión preventiva y establece que solo cuando los propósitos de la investigación no puedan ser logrados con otra medida, se utilizará la prisión preventiva. Pero aquí se está aplicando esa medida de manera irreflexiva. La jueza no hizo ningún análisis, simplemente dijo, bueno, el relato fáctico y el cuadro general me lleva a entender que la medida debe ser la prisión preventiva, pero no explicó por qué tenía que ser esa. En la resolución no lo explicó. Señores, la resolución tiene 85 páginas y yo les invito a leerla. ¿Y para qué tanto? José, la resolución recoge todo lo que el Ministerio Público dijo y a lo que nosotros dijimos en audiencia le dedica 19 líneas. Y luego, para dar su veredicto, la jueza utiliza apenas un párrafo. Y esa es la motivación que ella da. ¿La sentencia pudo haber sido de un párrafo? Sí, la sentencia pudo haber sido perfectamente de un párrafo. La sentencia prácticamente no recoge nuestros argumentos, nuestras declaraciones, no se refiere a nuestras pruebas. Para que tengan una idea de la forma en la que el Ministerio Público tergiversó el contenido de esas pruebas, y todos estamos contaminados por esto, hay una prueba, un archivo de los que presentó el Ministerio Público que contiene una certificación de la Superintendencia de Seguros. El Ministerio Público establece que su intención con ese documento es probar los múltiples vehículos que poseía Adán Cáceres. Y cuando usted busca la certificación, que tiene decenas de páginas, se da cuenta de que se trata de la misma jipeta Land Cruiser Prado roja del año 2005, cuya póliza fue renovada una y otra vez. Imagínense, renovaciones desde el 2005 hasta el año 2021. Y la Procuraduría lo presenta. Pero no iba a tener una jipeta del 2005 hasta el 2021. José, déjame decirte algo.
Porque no tiene sentido. Es un tema práctico, José. Es el único vehículo que él tiene. Y en verdad, él no necesita tener otro vehículo. No necesitaba tener otro Claro, vehículo. Porque ya cuando saliera de ahí sí podía comprar un vehículo, pero no necesitaba vehículo. Tú vas a tener un vehículo del 2005 envejeciendo. Lo puede por tener. Nostalgia, seguro. Lo puede tener. Mira, en realidad ni siquiera ese lo necesitaba, puede tener, José. pero no lo necesitaba. Pero una pregunta, ¿Adán Cáceres sigue activo como general? Sí. Mira, hasta donde tengo entendido, Sí, sí. activo. Hasta que no tenga una sentencia. Es un mayor general activo. Y sobre su estilo de vida, sí. un segundo, Oli, sobre su estilo de vida, porque estamos hablando de que algún propósito tendrás tú que hacer todo esto. Yo les aseguro, de verdad que les garantizo, y eso podemos comprobarlo luego en cualquier oportunidad, quizá no es que algo que interese mucho, pero puedo asegurarles que Adán Cáceres vive en una vivienda más modesta que la vivienda que tiene cualquiera de nosotros. Esa casa, de hecho, que él construyó con la mayor parte de los ingresos de su salario, porque prácticamente todo lo ahorraba, no tenía oportunidad de gastar un centavo, es la casa de sus sueños. Y en este momento su familia vive, bueno, no vive en pobreza, obviamente, pero les aseguro que sus condiciones son más modestas que las nuestras. Salvo esta casa que preparó con todos los ahorros de su vida, prácticamente. Lo que yo no entiendo es cómo el Ministerio Público puede elaborar un expediente que carece de mérito, porque va a ser el ridículo. A mí me cuesta entender que personas profesionales, incluso de carrera, con una larga experiencia, puedan hacer ese tipo de instrumento, carente de mérito, carente de sustento. A mí me cuesta entender eso. Yo entiendo el papel suyo, pero la verdad es que me cuesta. Lo que pasa es que tu argumento de Lenchi también nos haría concluir que todos los expedientes del Ministerio Público tienen fundamentos y que ninguno es resuelto con una sentencia de absolución. Es que suena como tan sencillo y tan simple lo que se dice. Oli, José, terminamos. Que me permita una pregunta. El Ministerio Público, su teoría, la teoría del Ministerio Público, acompañada de un testigo que uno de los imputados y que estuvo en el centro del proceso del hecho, dejó en la mente de la ciudadanía la certeza de que eso tiene que ventilarse en un juicio penal. Pero también está el elemento del planteamiento del testigo del Ministerio Público, que ante toda la ciudadanía que dio seguimiento al juicio, habló de los riesgos de que una persona con el rango y el poder de un mayor general estuviera en condición de libertad, esperando el conocimiento del juicio. Esos son factores que operarían en contra del pedimento de libertad. Yo soy partidario de lo que usted dice. Creo que un hombre que se le confiscan sus bienes, que está bajo un proceso de investigación, incluso debe tener una suspensión en las funciones que ostenta, en lo que se determina su culpabilidad. Lo ideal fuera que esperara en libertad su proceso, porque cualquier otra acción lo que pudiera es complicarle la situación jurídica que enfrenta. ¿Por qué usted habla de que presentan al Ministerio Público y no al magistrado que conoce la apelación de ustedes? ¿Que presentamos qué tú dices? No, cuando usted dice, le presentamos al Ministerio Público tal cosa, le presentamos al Ministerio Público, no es al juez al que se le presente en el proceso de conocimiento de las medidas y de conocimiento incluso del juicio de fondo, cuando ya la acusación se formaliza. Sí, se presenta a ambos. Nosotros de todo lo que depositamos una copia para el juez y otra para el Ministerio Público. Yo hago énfasis en el Ministerio Público porque el Ministerio Público defiende su teoría y es normal. Presentó evidencias ante la sociedad. Por eso yo le digo que porque ustedes no enfocan sobre el magistrado. Pero fíjate qué pasa, Oli. El Ministerio Público tiene, en virtud de su ley orgánica, la ley 133-11, una obligación de objetividad. Claro. Esa obligación de objetividad también es reproducida por el Código Procesal Penal, me parece que el artículo 290 o 260. ¿Y qué establece esto? Que el Ministerio Público debe realizar la investigación tomando en cuenta tanto los hechos que contribuyen a establecer la responsabilidad del imputado como aquellos hechos que tienden a establecer su no culpabilidad. Entonces, presentamos esta documentación, la exhibimos tanto al juez como al Ministerio Público, y el Ministerio Público, en respuesta, lo que dice es:
no nos interesa ver nada de eso. Eso no tiene ningún valor. De hecho, recuerdo palabras precisas de la magistrada Jenny Berenice diciendo que eso no tiene ningún valor que no sea la contaminación del medio ambiente. Entonces nosotros decimos, no sesgues tu investigación, toma en cuenta también aquellos elementos que estamos presentando que tienden a destruir la acusación. Hay una pregunta, esta pregunta es un poquito delicada, pocas veces se hace en los medios de comunicación, pero tomando en cuenta la forma como usted ha hablado con nosotros, a mí como que me siento como hábil para hacerle la pregunta. Partiendo de ese comportamiento que usted define del señor Adán Cáceres, ¿cómo se produce, por ejemplo, la contratación suya y el pago de los honorarios? ¿Eso se registra? ¿Eso paga impuestos? ¿Hay que identificar los fondos de donde él le paga a usted o a todo el cuerpo de abogados? ¿O eso dentro de la ética jurídica o de la tradición jurídica, eso no se tiene que explicar mucho? Bueno, lo que pasa, José, es que este tipo de situaciones también entra dentro de lo que es el secreto profesional. El manejo que las oficinas de abogados damos frente, por ejemplo, a la Dirección de Impuestos Internos es el manejo de ley. O sea, ustedes tienen que, en Impuestos Internos tienen que declarar todo. Todo esto tiene que hacerse. Ahora, yo no puedo venir a Televisión Nacional a dar detalles, porque, por ejemplo, te voy a decir, aún el hecho de yo decir que represento a una persona de manera gratuita porque no tiene dinero de pagarme en ciertas circunstancias, no digo que sea esta, puede implicar también alguna situación para la reputación de esa persona. De modo que ese tema regularmente no se trata por eso. Por eso le digo que implica, nadie lo trata. Sí. Yo pienso que en algún momento, porque eso no... No, es que eso hay que rendir cuenta de todo, ¿verdad? Sí, eso es así. Ustedes tienen que pagar impuestos como profesionales, por supuesto, o no claro. están obligados como los médicos que cobran efectivo. No, los abogados tienen que pagar. Sí, claro que sí. Las oficinas pagamos impuestos y de hecho Bueno, somos de los profesionales que más cumplimos con esto. Así es. Bueno, pues muchas gracias. Bien. ¿Para cuándo está fijada la...? La tenemos mañana, es a las 10 de la mañana, será en la tercera sala de la Cámara Penal de la ¿Están Corte pidiendo que de le cambien la Apelación. medida de coerción? Estamos pidiendo que se prescinda de medida de coerción. Ya estará en No manos de medida los de jueces. coerción, sino de prisión. De prisión. Porque medida de coerción hay muchísimas. No, de la prisión, de la más extrema. De la más extrema, de la más extrema. Y por último, déjeme decirle, incluso en términos prácticos, y quizá como abogado ni siquiera convenga que yo diga esto, no solamente tenemos la investigación que el Ministerio Público realizó, ha tenido más de 2 meses ya para continuar investigaciones con nuestro cliente apresado, cuando lo normal es que las prisiones preventivas sean de 3 meses. Pero se declaró complejo el caso. Bueno. Se declaró pero complejo el caso. La cárcel es un medio de pena atrasado y Bueno, bruto, señores. vengativo. Bueno, pues gracias. Perdón, Julio, en el caso de Cáceres, él tiene algo muy poderoso a su favor. Ahí va. Muy Ahí poderoso. va. Que no me meta a Jesucristo. No, que es un hombre de fe. Anda, es yo un sabía hombre que era de fe. por ahí que venía. No, pero es un hombre claro. de fe. Yo lo ¿De conozco, fe? te digo, yo lo conozco desde hace tiempo, mucho tiempo, formado en el Evangelio desde hace muchísimo tiempo. Bueno, nació en el Evangelio incluso. Y es un hombre que tiene profunda fe. Y sabe muy bien que... No metas a Jesucristo ahí. Pero Mira, déjame te lo decir- estoy diciendo yo. No le conviene el cristianismo que lo hermano, metan en no, esa lo que cosa. estoy diciendo es lo siguiente. No Si le él- conviene. oye, si él es Ni a la culpable, iglesia. oye, si él es culpable, si le demuestra que él es culpable, el primero que va a decir que lo metan preso es él. Si él es culpable. ¿Cómo va a ser? Para que sepa, claro, porque si le demuestra, oye, Ay, Dios te lo mío. digo, yo conozco muy bien a Cáceres, le digo, y yo mismo digo, Bien. si le demuestra que es culpable, que lo metan preso. Pero los temas de justicia Bien. no se deben meter Ahora, la fe. señores, lo que estamos diciendo ahora Es es la ley. que están Yo no me diciendo defiendo a cosas mí, contra también, él. sí. Lo Coño, metieron- ¿cómo tú vas a meter a Pero Jesucristo señores, en escúchame, eso, pero oye lo mano? que es. ¿Tú sabías que Yo hay lo digo por- pastores violadores Pero yo y lo hay digo, condena? pero yo lo digo por uno de Yo ustedes, tomo espérate. el- A y ustedes- oran igualito. Oye, yo le digo a ustedes, ¿ustedes les gustaría que alguno de ustedes en la fiscalía lo acusen algo ahora mismo? Yo no estoy hablando de condena después de la prueba. O sea, que lo llamen ahora y lo metan preso a usted, o sea, a cualquiera de ustedes lo metan preso. No, lo metan como si fuera a un nadie. criminal metido en una cárcel donde casi prácticamente nadie lo puede ver. ¿A ustedes les gustaría que a Jamás. alguno de ustedes le sucediera eso? Jamás, jamás. Entonces ahora, Jamás. lo que yo digo, si él es culpable, que lo condenen y le metan 500 años preso. Pero las no metas a evidencias. Jesucristo Yo en No, estoy eso. diciendo que él tiene fe. O sea, Bien. ustedes ven que él está tranquilo, calmado. Él puede esperar Él su está juicio. tranquilo y calmado, como estuviera la gente que tiene Bien. algo especial. Pero lo que llamo es a la Procuraduría que no tenga venganza, sino justicia. ¿Qué es justo? Si él ha demostrado, su historial demuestra que él no se va a ir, que él está dispuesto a colaborar. Eso es lo que estamos pidiendo. No es que lo exoneren, si es culpable que le metan 500 años. Pero por favor, Bien. en vez de venganza, que sea de verdad justicia. Cambio y fuera.